¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de poltergeist. Yo no sé si los oyentes saben exactamente lo que significa la palabra, pero por si acaso no está de más recordarlo. Mira, poltergeist viene del alemán de poltern, que significa hacer ruido, y de Geist, que significa fantasma. Y es un fenómeno extraño, paranormal evidentemente, que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y que cuestiona nuevamente las leyes físicas. El caso es que podemos decir que este fenómeno está producido por una entidad o por una energía imperceptible, pero capaz de hacerse notar y de forma además bastante violenta. La cuestión es que sea lo que sea, se manifiesta en el entorno más íntimo que puede tener una persona, que es su casa, su vivienda, donde más seguro te tienes que sentir y donde estos fenómenos que veremos que se han producido y se siguen produciendo acosan al testigo. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy real, que si alguien hizo una definición perfecta de lo que era un poltergeist, ese fue Steven Spielberg. Escuchad. Estamos en casa, hija, estamos en casa. Podrás encontrar una manera de volver a casa con mamá. Mamá, ¿dónde estás? No puedo verte, no puedo. Me asusta la luz, mamá. Me asusta la luz. Dígale que se aparte de la luz. Puede que sea una forma de salir. Es una forma de salir, dígaselo enseguida. Carol, dígale que se aparte de la luz. Díselo, Diane. Cariño, escúchame, apártate de la luz. La luz es peligrosa, no te acerques a ella, ni siquiera la mires. No lo creo, pero la voz podría venir de un walkie-talkie de alguna parte de la casa. Esto no es un truco. Mamá, hay alguien aquí. Mamá, ¿eres tú? No, no es mamá. ¿Quién es, doctor Alice? ¿Quién está contigo, cariño? ¿Quién? ¿Pero qué hacen con ella? No es más que una cría. Ayúdela, no la está oyendo, ayúdela. Escucha. ¡Alejaros de mí! ¡Dejadme en paz! ¡Mamá, ayúdame! Laura, qué maravilla de película. Es que yo creo que muestra todo lo que en teoría se desencadena cuando precisamente se produce un fenómeno de este tipo, siendo conscientes, bueno, pues que no es habitual que se produzcan y que en la mayoría de ocasiones hay una explicación, aunque no la encontremos. Pero en fin, sobre todo ahora que llega el verano, merece la pena que le echéis un vistazo a la escena de la piscina, ¿verdad, Laura? Anda, que tienes más mala leche. Bueno, si te parece, vamos a abrir oficialmente las puertas del colegio y empezamos. Poltergeist. Pues mirad, aunque parezca mentira, se producen de manera muy esporádica. Y hay que decir que, bueno, esto es lo que pensamos quienes nos hemos acercado en algún momento de nuestra vida a la investigación de este fenómeno. Consideramos que en un 99,9% de los casos se pueden explicar, aunque no se encuentre la explicación. Pero, claro, es que hay un 0,1, ese umbral de incertidumbre que, en fin, bueno, pues ya que estamos haciendo este último programa desde uno de los sitios con más encanto del mundo etéreo, que no es ni más ni menos que nuestro querido Colegio Invisible, si te parece, Laura, podemos empezar con lo ocurrido en el corazón de la capital de España hace unos años, porque hay que decir que los ecos de aquel suceso es que todavía hoy resuenan en la cabeza de quienes, por un lado, nos interesamos por este asunto y, por otro lado, quienes lo investigaron de una forma muy profunda. Lo llamaron el caso del baúl del monje. La verdad es que es uno quizás de los poltergeists más interesantes que ha habido en España, y el nombre del baúl del monje corresponde a un anticuario que estaba en la calle Madrid, en la calle Marqués de Monasterio, y donde se produjeron realmente hechos inexplicables y que además se alargaron bastante en el tiempo. Bueno, esta gente que tenía un anticuario, hablamos de Ángela, que era una de las propietarias, y ahí ocurrió de todo, desde objetos que cambiaban de lugar, apariciones de la nada de objetos que caían como del techo, inexplicables además. Vivieron todo tipo de sucesos, a cual más extraño, y además no solamente lo vivieron ellos, sino que lo vivieron también los clientes. Algunos de ellos, horrorizados, llegaron a salir corriendo de la tienda. Pensemos que este caso lo fue llevado por el grupo EPTA y por varios expertos, y que estuvieron durante bastante tiempo investigando y no pudiendo encontrar una explicación lógica a lo que ocurría en este sitio.
sitio. Según contaba, por ejemplo, Ángela, la copropietaria, y voy a leer literalmente, decía así: las lámparas comenzaron a moverse solas. Por ejemplo, los adornos cristalinos que cuelgan de ellas aparecían en otras habitaciones. Saltaban delante de tus ojos y directamente se rompían. Se abrían solos los grifos. A veces parecía como si te cayera una vajilla contra el suelo, y muchas otras surgía un olor a podrido que se transformaba en un aroma a rosas increíble. Surgía por las habitaciones e impregnaba algunos muebles. Olía a pelo quemado dentro de uno de los armarios. Bueno, imagínate toda esta descripción, ¿no? Claro, es muy difícil convivir con eso, y más cuando los fenómenos fueron aumentando y cada vez siendo más agresivos y más frecuentes. Según cuentan, incluso, por ejemplo, había la cabeza de una especie de títere que tenían allí en la tienda, que a veces se había ido ella sola por su cuenta y riesgo en los bolsos o en las chaquetas de los clientes que asistían, y luego el pobre cliente pues volvió a la tienda diciendo: oiga, me ha parecido esto, yo no lo he cogido, y bueno, nadie encontraba realmente una explicación. Era como una especie de cabeza de carnero que por lo visto pues parecía cobrar vida, y aunque la tiraras a la basura volvía de nuevo incluso al local. Imaginaros el miedo que eso tiene que generar, ¿no? Parece como de película, pero sin embargo ocurrió en realidad. Pensemos también, por ejemplo, que estando el grupo EPTA en el lugar, vieron como algo caía de la nada del techo y impactaba como un proyectil contra una de las mesas de una de las salas. El caso es que cuando la policía llegó a investigar la velocidad de ese objeto, determinaron que para que ese objeto impactara con esa velocidad y de esa forma sobre una superficie tendría que haber sido lanzado desde al menos 2 o 3 pisos de distancia, y además con una fuerza bastante enorme. Eso no era posible. O sea, el objeto había aparecido de la nada desde solamente el techo de la habitación. Y como esas 50 cosas más. Por ejemplo, voy a leeros otro trozo de lo que cuentan ellos, ¿no? Había días que cerrábamos la tienda y íbamos luego a ver qué había pasado, ¿no? Dice: siempre a la misma hora se desencadenaban los acontecimientos. Estando con unos amigos en la salita principal, comenzaron a caernos unos trocitos de madera como carcomida y húmeda. Al concluir el verano, por lo visto, la violencia de esto fue aumentando, y sigue el relato de ellos. Dice: recuerdo una noche que cerrábamos la tienda, nos fuimos a cenar y volvimos para ver si había pasado algo. Cuando entramos, los vasos con agua que dejamos para mantener la humedad de la madera de los muebles salieron despedidos contra las esculturas romanas. Bueno, la verdad es que imagínate cómo vives eso en un local abierto al público, además, claro, porque si es tu casa ya lo pasas mal. Ahora, lo que sí parece evidente es que el fenómeno se mantuvo durante tanto tiempo que permitió a los investigadores desarrollar una investigación larga y llegar precisamente a las conclusiones que nos estás contando. O sea, esto no fue una cuestión esporádica de un día, sino que se mantuvo en el tiempo. No, efectivamente, piensa que duró bastante tiempo, y de hecho, como decían los propios propietarios, era muy complicado gestionar esto de cara a los clientes, incluso, claro, porque evidentemente tú imagínate que estás ahí comprando algo y de repente empiezan a caer objetos de la nada o a moverse objetos. Lo más fácil es que te vayas despavorido y nunca más vuelvas al local, ¿no? Y además, según cuentan, los fenómenos cada vez iban a más, cada vez eran más intensos. Claro, barajaron muchas hipótesis, desde si era un poltergeist originado por alguna persona, cosa que a veces ocurre, a veces el desencadenante de estos fenómenos puede ser pues alguien en un estado alterado de conciencia, un niño, por ejemplo, en la pubertad, que es la época quizás más activa, o incluso a veces ha ocurrido con personas con algún tipo de problema psicológico, también puede provocar a veces este tipo de fenómenos. Ellos investigaron todo desde esto, investigaron incluso quién había vivido antiguamente en el lugar, y bueno, según averiguaron, pues había habido un abogado que murió abrasado tras provocarse un incendio por un cigarrillo en la cama, pero eso no tenía lógica, no tenía ningún vínculo con la tienda, no tenía por qué ser la razón de ser de ese fenómeno, ¿no? El caso es que finalmente tampoco llegaron a una conclusión clara de qué es lo que ocasionaba eso. El lugar se cerró y bueno, que yo sepa, actualmente está cerrado el local. Claro, es llamativo precisamente, Laura, pues de estas últimas posibilidades que trataron de explicar los fenómenos que allí acontecían. Bueno, es llamativo para recordar quizá esa diferenciación que a veces hay que hacer, ¿no? Entre el poltergeist y la casa encantada, por ejemplo. Nunca, ¿no?, viene mal. Efectivamente, el poltergeist, como bien señalaba Laura, estaría asociado, bueno, y lo sabe muy bien ella, ¿no? Está asociado a una persona en concreto, o parece que puede ir acompañado a un grupo de personas allá donde se muevan, y sin embargo la casa encantada parece que permanece, ¿no? Entonces quizá esta última posibilidad de intentar buscar la respuesta a estos fenómenos en algún resto pasado nos derivaría más quizá a fenómeno de casa encantada o infestada, que hemos hablado mucho de ese tema en el Colegio Invisible, a un poltergeist que parece estar como marcado o asociado a una persona en concreto, ¿no?
O sea, que aquí en este caso no estamos hablando de una asociación directa a alguno de los trabajadores dueños de este local. Bueno, es que yo creo que por la propia... Sí, Laura. No digo que al menos no lo pudieron acreditar, o sea, sí que fue una línea de investigación, pero nadie pudo realmente averiguar si eso había sido provocado por alguien bien fuera del anticuario, bien fuera del piso superior, que también estuvieron investigando si no podía ser que alguien del piso superior provocara estos fenómenos. No lo pudieron atestiguar y tampoco, de hecho, pudieron demostrar pues qué es lo que estaba ocurriendo ahí. O sea, los fenómenos sí, pero no qué es lo que los ocasionaba. También te digo una cosa, que en un momento determinado tengas un poltergeist de ese nivel, porque estamos hablando de finales de los 90, estamos hablando de que hay aportes, estamos hablando de que se producen, bueno, pues escenas violentas, como por ejemplo es que los vasos salgan disparados y que todo lo esté provocando un vecino. Yo sinceramente prefiero tener un vecino que me haga fiestas todas las noches, ¿no? Bueno, yo no sé qué decirte. Yo que lo he sufrido eso, pues casi prefiero el poltergeist. Sí, ¿no? Pero, sí. Pero al menos el poltergeist es original y es diferente. Pero... No, yo lo que creo es que tenemos una tendencia, que es una tendencia clásica del ser humano, a dividir las cosas en compartimentos estancos. Y muchas veces la realidad no tiene nada que ver con eso. En el caso de los poltergeists o las casas encantadas, yo creo que es más una diferenciación que hacen los investigadores en muchas ocasiones que el fenómeno en sí, porque si nos planteamos qué es lo que puede producir este fenómeno, a ver, una posibilidad es que sean los espíritus de los fallecidos, ¿no? A mí me cuesta creer que el espíritu de una persona que ha fallecido en un sitio pues se quede ahí dando por el saco durante semanas, durante meses, durante años, ¿no? Bueno, perdona, Miguel, es que en cierto modo nos haría revisar la imagen que tenemos del más allá. Claro, como un cielo o algo benigno. Bueno, por un lado eso dices, bueno, vale. Por otro lado está la explicación que da la parapsicología clásica, que es la capacidad mental de una persona, como decía ahora Laura, una persona que está pasando por un momento complicado en su vida, ¿no? Por un momento de cambio hormonal, como puede ser el paso a la adolescencia o incluso se habla de la menopausia también, o personas que están en un estado alterado de conciencia por algo que les está afectando mucho. Claro, si esto es así, las implicaciones también son tremendas, porque supondría que la mente, de alguna manera, tiene la posibilidad de interactuar con la materia, de provocar efectos físicos, pero de modo no controlable. Es decir, que la persona no puede elegir voy a mover ese cajón de ahí en ese momento determinado, sino que por algún proceso que no entendemos, la mente tendría la capacidad de provocar un montón de fenómenos físicos. Y eso nos llevaría a hacernos... De hecho, claro, te quiero decir, de hecho, Miguel, sería un caso de telequinesis. O sea, que sí que ha habido casos de telequinesis estudiados. Lo que pasa que es lo que dices tú, casos que realmente sean conscientes del movimiento que están produciendo y que lo hagan basándose en la propia voluntad, es uno entre no sé cuántos millones. Claro, yo no niego este tipo de fenómenos, sé que pasan, sé que ocurren, sé que desafían a la razón en muchas ocasiones, pero a día de hoy se han hecho un montón de investigaciones, se han escrito libros, tesis doctorales y seguimos, esa es la verdad, sin ningún tipo de explicación, porque esto nos llevaría, si de verdad ahondamos en las implicaciones de estos fenómenos, no nos quedamos en el fenómeno, sino que nos vamos a las implicaciones son tremendas. Es decir, si aceptamos la hipótesis más ortodoxa, la de la parapsicología, ¿de qué estamos hablando? Nos tendríamos que plantear qué es la mente, qué es la conciencia y qué vinculación existe entre nuestra mente y la materia, o si la materia y la mente no son la misma cosa y en determinadas circunstancias pues puede haber una interacción entre la conciencia de un individuo, la conciencia de varios individuos y la materia. Esto nos llevaría a implicaciones muy profundas, porque a veces decimos esto alegremente, como si es la mente de la persona, caray, pero esto tiene unas implicaciones que lo cambia todo. Bueno, mira, si te vale de algo, decía el doctor Jiménez de Los en su momento con respecto a quienes defendían que el fenómeno de las caras de Belmez lo provocaba la propia María Gómez Cámara a través de su mente y de una forma completamente inconsciente. Claro, Fernando, con su gracia habitual, decía, bueno, es que entonces esta señora cada vez que se cabrea provoca terremotos en Belmez. Claro. Es que... No, pero es cierto, al final yo creo que por eso hacía también ese matiz, ¿no? Entre Casa Encantada, quizá en la bibliografía más asociada pues a la posibilidad de la supervivencia del alma y de que, como decía Miguel, pues determinados espíritus se puedan quedar anclados terrenalmente aquí a dar por saco, y quizá esa vertiente más ortodoxa de la parapsicología, que bueno, como bien sabemos, podemos aplicarla a muchos de los fenómenos. Las psicofonías podrían ser, por ejemplo, una manifestación de pensamientos del propio investigador en esas grabaciones. El poltergeist podría ser pues un efecto de psicoquinesis espontánea incontrolable por parte de una persona.
persona. Solo una cosa, una breve reflexión. Si aceptamos la teoría de que podrían ser los espíritus de los fallecidos que están aquí, se quedan de algún modo apegados a este mundo y tienen la capacidad de provocar efectos físicos, claro, es que nos tenemos que replantear la realidad de forma totalmente diferente, porque eso supondría que esos espíritus también podrían influir en el pensamiento de las personas y nos podríamos plantear hasta qué punto... Bueno, pero ahí tendríamos casi la posesión. Claro. Como fenómeno extraño. Hasta qué punto determinados pensamientos son nuestros. Estamos en el 1, o 2, son de 3 los espíritus. ¿no? Estáis utilizando muchas etiquetas. El 1, 2, 3 de los misterios. Sí, yo de todas formas, si me permitís, creo que los fenómenos 100% puros prácticamente no existen. Es decir, yo estoy casi convencida que cuando se da un poltergeist puede haber mezcla, o sea, puede haber una parte que realmente corresponda pues a esa mente o a esa capacidad de influir sobre la materia, pero que también muchas veces está mezclado pues también con algún tipo de fenómeno de fantasmas o de lo que sea. O sea, yo creo que también muchas veces los fenómenos son mixtos, son híbridos, no son 100% puros. O sea, que no podemos aplicar una etiqueta porque lo que estamos haciendo es generalizando y realmente, posiblemente cada fenómeno, precisamente porque no son ordinarios, sino que son extraordinarios, hay que verlos con la lupa del investigador que se encuentra con algo por primera vez y a partir de ahí pues ver si en ese 99% de los casos tiene explicación y qué es lo que ocurre en ese 0,1%. Bueno, pues estamos aquí el equipo del Colegio Invisible, en el Colegio Invisible, y tenemos a Laura al otro lado del teléfono que está ya haciendo lo que nosotros llamamos labores de localización, es decir, ya se ha ido de viaje precisamente para buscar esos nuevos destinos que os vamos a ofrecer, de los que vamos a hablar, de los sucesos que ocurren en ellos en la próxima temporada del Colegio Invisible a partir de septiembre. Deciros también, Laura, que empezamos temporada, nuestra segunda temporada en Onda Cero la empezamos ni más ni menos que en ese lugar del que estuvimos hablando semanas atrás y que según dicen es, si no el primero, sí uno de los países más encantados del mundo, que es precisamente Irlanda. Ahí empezamos temporada dentro de unas semanas, concretamente pues el primer fin de semana de septiembre, pero nos iremos de viaje con quien quiera acompañarnos a finales del mes de agosto. Pues sí, para aquellos que quieran venirse con nosotros, pues el 18 partiremos tanto de Madrid como de Barcelona y nada, yo creo que es un viaje increíble. Además ahora está todo bastante más tranquilo con Irlanda y yo creo que es un viaje para aquellos que les apetezca salir y conocer un poco pues un lugar con una historia y con un paisaje increíble, pues yo creo que vale la pena que nos acompañen. Ya empezamos el año pasado esta temporada partida, ¿no? Por decirlo de alguna forma, la empezamos desde Transilvania con un grupo de viajeros que decidieron acompañarnos. La verdad es que lo pasamos fenomenal y bueno, pues ahora también la idea es seguir con esa línea y vuelvo a repetir, empezamos temporada del Colegio Invisible, la segunda en Onda Cero, ni más ni menos que desde Irlanda, y os invitamos a quienes queráis acompañarnos, ya sabéis, tenéis todos los datos en espaciomisterio.com. Ahí está. Bueno, pues estábamos hablando del baúl del monje, de lo que ocurrió en este lugar, y creo, Laura, que le has enviado unas preguntas a una investigadora que se acercó a este asunto, que lo investigó en profundidad y que además es una de nuestras invisibles favoritas, Sol Blanco Soler. Pues sí, efectivamente, le pasé una serie de preguntas. Si te parece, pues vamos a por ello. Mira, la primera pregunta que le pasé es cómo recordaba aquellos días, y esto es lo que nos ha contestado. Aquellos días fueron estupendos, porque imagínate lo que es tener entre tus manos un poltergeist y que durara tiempo, porque íbamos todos los miércoles y todos los miércoles ocurrían cosas. Entonces, claro que fue un caso espectacular y muy gratificante, porque pudimos comprobar que todo lo que habíamos leído en los libros sobre poltergeist se hacía y cobraba vida delante de nuestros ojos. Luego me interesaba saber si había llegado a conocer a la familia y cómo eran. Y si te parece, vamos a escuchar su respuesta. Como era una almoneda, no había una familia que viviera la casa. Eran dos socios que llevaban el negocio. Por lo tanto, ahí no había el ingrediente de la familia. Había un entorno curioso, había un abogado que había muerto allí quemado en un accidente. Y bueno, por supuesto que tuvimos que buscar hipótesis de trabajo para justificar el poltergeist. A continuación, le pregunté algo que yo creo que es bastante habitual en las investigaciones, y es cuando te planteas si puede llegar a ser un fraude. Si te parece, vamos a ver qué ha contestado. No, no era fraude, porque los fenómenos se producían estando nosotros solos en la almoneda. Es decir, que eran tan evidentes, tan espectaculares, que eso hubiera sido imposible, ni con ningún truco de magia se podían haber creado. Una cosa como que se trasladaban los objetos del lugar, que se disparaban cosas a lo nuestro,
Es decir, que había una serie de fenómenos que el fraude, en este caso, era totalmente impensable. Luego quería saber exactamente si había participado de alguno de los fenómenos, que además fueron muchos y muy notables. Si te parece, vamos a escuchar su respuesta. No solamente un fenómeno, tuvimos muchos. Tuvimos materializaciones, desmaterializaciones, objetos que filmábamos en una habitación y a los 2 minutos aparecían a lo nuestro, es decir, bombillas que se desenroscaban, las arañas que bailaban, los relojes que se ponían en marcha de repente sin tener cuerda y que empezaban a girar las manillas. Es decir, era muy variado la fenomenología del baúl del monje. Incluso tuvimos la gran suerte de poder filmar un aporte que cayó de un techo y que filmando otra cosa pues pudimos captarlo. Y por último, me interesaba saber pues qué conclusiones realmente había sacado de toda esa investigación, qué es lo que ella opinaba, y esto es lo que me contestó. Llegamos a la conclusión de que era uno de los socios el que provocaba ese fenómeno. No solamente luego averiguamos, porque claro, todas estas investigaciones llevan su tiempo, pero pudimos comprobar que esta persona ya había creado un poltergeist donde él trabajaba, y en 2 ocasiones, mejor dicho, en el lugar de trabajo y en una reunión que había tenido precisamente con gente que conocíamos nosotros y que este chico había estado presente. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, clarísima, de que era él el que provocaba estos fenómenos por su estado de ansiedad que tenía. Antes de continuar, ya sabéis, os estamos hablando de fenómenos poltergeist. Vamos a ahondar en casos que yo creo que forman ya parte de la historia, no sé si de la parapsicología, si desde luego de las anomalías en España y fuera de España. Pero antes de continuar, Jesús, me gustaría avisar a quienes están al otro lado de estos micrófonos que la semana que viene, ya sabéis, estaremos de 1 a 3 durante todo el mes de agosto. Pero es que además, hay que decir, Laura, que en este caso nosotros les cedemos los trastos a nuestros queridos compañeros y dejamos al mando del Colegio Invisible en su edición veraniega ni más ni menos que a don Jesús Ortega y a don Miguel Pedrero, ¿verdad? Bueno, yo creo que también ya es hora que crezcan los niños, ¿no? Y que anden un poco solos. Además, yo creo que se lo pasarán muy bien. Con esas discusiones filosóficas que tienen, se lo pasarán francamente bien. Sí, además yo creo que, bueno, pues vamos también a dar pie a la creación de esas locuras, ¿no?, que habitualmente no podemos hacer o no se nos ocurren a lo largo del año, con cosas que tú vas a ofrecer a los oyentes, con historias que a mí se me han pasado por la cabeza, que les voy a contar también a nuestros queridos y nuestras queridas invisibles, pero va a haber participación de gente que habitualmente están en el Colegio Invisible, otros no, y que nos van a narrar precisamente sus vivencias en esto de los viajes del misterio. Pero claro, yo creo que la pregunta ahora mismo es, Jesús, Miguel, sin hacer mucho spoiler, ¿qué es lo que tenéis preparado para este verano cálido, misteriosamente hablando? Bueno, yo, antes de nada, yo no me responsabilizo de lo que pase en estas 4 semanas. El Colegio Invisible puede salir ardiendo, pero no, al margen de bromas, creo que lo interesante es, dado que precisamente un programa de estas características, un programa viajero como el Colegio, pues requiere de una serie de exigencias y a veces también impone limitaciones el hecho de estar viajando y recorriendo lugares, pues creo que este verano es ideal precisamente para darle quizá un poquito la vuelta a ese concepto y avisar desde ya pues a todos los invisibles y a todas las invisibles que bueno, pues va a primar el directo, va a primar el nervio de la madrugada y el hecho de que, bueno, pues repasando los temas que ahora Miguel si quiere nos puede comentar, haya preguntas en directo, nos hagan comentarios y tengan la oportunidad también de que muchos de esos especialistas que habitualmente nos visitan puedan responder pues cuestiones de todo tipo, porque temas desde luego va a haber muchos. Bueno, yo no voy a adelantar los temas que vamos a tratar. Alguno, Miguel. Pero algunas sorpresitas sí nos vas a contar, venga. Sí. En el fondo lo que vamos a hacer en este agosto es invitar a que pasen por los micrófonos del Colegio Invisible gente muy creíble, desde pilotos, científicos, pero bueno, ingenieros, eso pasa también el resto del año, ¿no? Antropólogos, sí, pero quiero decir, verás por dónde voy. Gente muy creíble contando cosas muy, pero que muy increíbles. Y también tendrán cabida testimonios muy especiales que estamos recopilando durante las últimas semanas, muy espectaculares, y todo eso es un cóctel que
bueno, en el que van a participar, por supuesto, los oyentes contando sus experiencias, haciendo preguntas y todo en el más riguroso de los directos. De todas maneras, si me permites una pequeña interrupción, yo creo que tendríamos que darle el visto bueno a nuestro compañero Jesús para que pueda ponerle un freno a Miguel cuando empiece a hablar y no encuentre fin. Ya he pedido ese recurso, Laura. Ni tú ni yo, es peligroso. No, yo creo que... Creo que tiene un botón, le han facilitado un botoncito donde le da el botón. ¿Os acordáis? El mute de Miguel. ¿Os acordáis y me del desmaterializo, programa sí. aquel de televisión que bajaban los micros cuando pasaba el sí. tiempo? Pues algo parecido, exacto, que se esconda el micrófono. Bueno, yo lo único que tengo muy claro, y eso yo creo que lo tenemos claro, Laura, los oyentes, en fin, todos, es que va a ser un programa muy divertido porque estamos hablando de dos personas que suelen coincidir en lo que es el conocimiento y el argumento de lo que defienden, pero que son posturas totalmente antagónicas. Y esto va a ser tremendamente divertido porque además entiendo que cada uno de ellos se va a apoyar precisamente en lo que defiende y en personas que también han estudiado, han investigado y los van a traer al Colegio Invisible. Además, lo que decía, ¿no? Hace un año, Jesús, recuerdas, me lo comentaste y se me quedó en la cabeza, ¿no? Porque lo intentamos hacer el verano pasado, pero lógicamente no se pudo porque la situación COVID se estaba poniendo especialmente dura, ¿no? Y es verdad, es decir, nosotros ahora mismo nos vamos al colegio cuando la gente se va del colegio de vacaciones. Por lo tanto, en ese periodo vacacional es cuando nosotros ocupamos el colegio. El resto del año, cuando la gente está en el colegio, cuando los estudiantes están haciendo lo que deben de hacer, nosotros aprovechamos para tener estas vacaciones de conocimiento, vacaciones de búsqueda. En definitiva, nos dedicamos a viajar. Y ese concepto me gustó mucho y este año por fin sí lo vamos a poder hacer. En fin, que ya lo sabéis, la semana que viene, de 1 a 3 de la madrugada, Jesús Ortega, Miguel Pedrero toman las riendas del Colegio Invisible en su edición más veraniega, que estará llena de nuevos contenidos, de nuevas voces, de temas candentes. Estoy convencido, conociendo a Miguel y a Jesús, que también habrá alguna exclusiva muy potente y sobre todo, estoy seguro, Miguel, que habrá muchos testimonios. Lo sabrá. Doy fe. Pues venga, que seguimos. Miguel, antes de que hablemos de casos, tú como estudioso de estos asuntos, desde hace muchas décadas, bueno, desde hace décadas, te acabo de echar muchos años. Bueno, hace décadas que lleva metido en esto, casi desde que tenía chupete, y además eres una persona muy reflexiva. La pregunta es difícil y entiendo que formaría más parte de las conclusiones, pero me apetece que lo digas ahora. ¿Qué crees tú que hay detrás de los poltergeist? No tengo ni la más remota idea. Lo sabía que me ibas a contestar. No tengo ni idea, pero lo que está claro es que el fenómeno se produce. En muchas ocasiones yo creo que el mundo académico cierra los ojos ante determinadas realidades precisamente porque cae fuera de su marco de explicación del mundo, ¿no? Y entonces decide que no existe, pero lo cierto es que sí existe. Ahora, la maldición de todos estos fenómenos que a nosotros nos motivan tanto, los fenómenos paranormales, incluso el fenómeno ovni, es que no se pueden meter en un laboratorio, claro, que suceden de forma absolutamente imprevista y por lo tanto la única posibilidad es estudiar los fenómenos cuando se producen. Y en el caso de los poltergeist, por definición, en general, un poltergeist son una serie de fenómenos paranormales que se producen en un lugar concreto durante un periodo de tiempo concreto. Por lo tanto, o se investigan en ese lugar y durante ese periodo concreto de tiempo, o no hay tutía. Y luego, por otro lado, los poltergeist también son muy caprichosos. Y en muchas ocasiones, precisamente cuando hay investigadores que están intentando registrar esos fenómenos, los fenómenos no se producen, pero cuando desaparecen los investigadores, de pronto comienzan a aparecer esos fenómenos. Mi única reflexión es que, sea lo que se encuentre detrás de este fenómeno, las implicaciones son enormes, ¿no? Siempre se ha echado mano de las dos explicaciones que hemos comentado anteriormente, sí, pero puede haber más. Ahora, estamos hablando... Hombre, de momento que dices lo que dices, Miguel, yo me planteo hasta qué punto no hay un índice de inteligencia, porque si es capaz de diferenciar cuándo están los investigadores o cuándo no están investigadores, denota que al menos tiene capacidad de raciocinio. Claro, que eso da miedo, ¿eh? Sí, eso da miedo, claro, al menos que es, claro, que es un fenómeno que muestra cierta inteligencia o al menos cierta periodicidad o un determinado modo de actuación, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, ya es muy importante. Pero luego nos tenemos que plantear en esto muchísimas cosas en cuanto a las explicaciones, porque a veces parece que la explicación más racional es aquella de que no, todo esto, no hay nada de muertos, no hay nada de espíritus, todo esto está producido por la mente de una persona. ¡Caramba! Entonces nos podemos plantear, si esto es así, si lo provoca la mente de una o de varias personas, la realidad tal como la conocemos
no es así, es totalmente diferente y se caerían muchísimos dogmas académicos. Sí, no solamente eso, sino que yo creo que hay otra conclusión añadida a esa, y es decir, si realmente es cosa de la mente y somos capaces en algún momento de descifrar el funcionamiento de lo mismo, ¿tú te imaginas qué peligroso pudiera ser que todo el mundo tuviera esa capacidad de mover aleatoriamente y a su gusto y antojo objetos? Claro. Estamos hablando claro, de las implicaciones que tiene todo esto, y en el fondo estamos hablando del conocimiento del cerebro, de la mente humana, y la gran pregunta, y es: ¿qué demonios es la conciencia? ¿Por qué somos seres conscientes? Nadie lo sabe. Bueno, pues seguramente eso dará para, en fin, no sé cuántos colegios invisibles, porque hablar de la conciencia es algo que te lleva al misterio de los misterios. Pero me da la sensación de que la opinión de nuestro siguiente opinante va a ir en una dirección meridianamente contraria. Pero en fin, Jesús, te hago la misma pregunta. No, claro, digamos que yo en este caso voy a comentar un poco la otra posibilidad. Ya lo citabas tú al principio, ¿no? Está claro que tanto en los fenómenos paranormales como en otra clase de fenómenos anómalos nos encontramos siempre un porcentaje amplio de fraude y confusión, pero también ese mínimo porcentaje de casos que realmente nos rompen los esquemas y nos dejan sin respuestas. Yo creo que tanto como Miguel como Laura, precisamente las reflexiones que hacían van en la dirección de intentar comprender o explicar un poquito mejor ese mínimo porcentaje de fenómenos o de casos que se nos escapan y que de verdad, a pesar de intentar aplicar mucho la lógica o intentar buscar explicaciones, hay veces que no podemos conseguirlos. Pero sí que es cierto que en el caso de los poltergeist, yo diría, tú los conoces también muy bien, que es el fenómeno paranormal por excelencia que de alguna forma más fraude acumula a su alrededor, porque también es más fácil, ¿no? Claro, ha sido utilizado con mucha picaresca desde hace ya muchísimos años. Es decir, si nos vamos a comienzos del siglo XX, por ejemplo, donde nos encontraríamos casos como las casas del Duende de Zaragoza, eran conocidas como casas de duendes. Hombre, es que había casos que se inventaban precisamente esa rumorología de fenómenos extraños, o los generaban precisamente pues para ahuyentar a un vecino, para subir o bajar el precio de un alquiler. Es decir, se utilizaba el poltergeist al servicio de la picaresca, y eso fue evolucionando con el paso de los años. De hecho, más adelante escucharemos a uno de los grandes investigadores de nuestro país de esta clase de cuestiones, como es Manuel Berrocal, médico psiquiatra que formó parte durante mucho tiempo de la Sociedad Española de Parapsicología, que, bueno, pues durante la segunda mitad del siglo XX, hace ya unos cuantos años, investigó muchas de estas cuestiones y estaban siempre muy vinculadas a adolescentes con determinados problemas que de alguna forma generaban o buscaban en generar un falso poltergeist, distraer la atención, o todo lo contrario, atraerla. Entonces, con esto quiero decir que el poltergeist casi que popularmente está muy asociado a esa picaresca. Y por desgracia, y esto es importante, es un matiz interesante, hay muchas veces que detrás de un supuesto poltergeist se ocultan fenómenos terribles, maltratos familiares, acosos escolares y cosas terribles, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Yo creo que sí que existe, y bueno, yo en la parapsicología me encanta moverme en estos fenómenos. Sí que quiero pensar que ese mínimo porcentaje de casos que no podemos explicar están ahí, pero a la vez es verdad que yo creo que existe un alto porcentaje en los poltergeist de acumulación siempre de hay que equilibrar picaresca. la balanza, ¿no? Hay que equilibrar la balanza, porque si no... Claro, yo me reía un poquito además cuando se hablaba de inteligencia, porque sí que es cierto que muchas veces denotan inteligencia. Claro, la inteligencia en este caso del que monta toda la película y sabe muy bien cómo mover los hilos. Qué malo es. No, pero bueno, he hecho ese matiz. Me estaba imaginando la típica abuela con muy mala leche produciendo fenómenos paranormales. Bueno, yo te digo una cosa, la verdad es que para ser el último programa de la temporada, a mí particularmente casi me hace llorar, Jesús, al admitir que hay un 0,1% que no tiene explicación, aunque luego para equilibrar la balanza haya ido a ese 99% de fraude. No, y luego además sí que suele pasar también, que creo que es recomendable indicarlo, ¿no? Que muchas veces cuando como periodistas o investigadores vamos haciendo la crónica o vamos intentando marcar un poquito la cronología del desarrollo de uno de estos fenómenos, vamos metiendo en el saco muchos fenómenos. Y a veces hay fenómenos que quizá no tengan nada de paranormales, pero que por darse precisamente en un momento concreto, en un área en una zona de tensión como puede ser la que se está desarrollando un poltergeist, vamos metiéndolos al saco de lo paranormal, y son fenómenos que a priori podrían tener una explicación. Pero eso también a veces implica para el periodista tener que quitar el grano de la paja y ver qué fenómenos, lo mencionábamos antes, son, digamos, puramente anómalos, y otros, bueno, pues los hemos metido ahí un poco por inercia, ¿no? De la tensión que se vive en los momentos en que se producen esta clase de fenómenos. Claro, pero yo tampoco creo que sean a veces tan extraños. Yo creo que si hacemos una encuesta, si ahora salimos a la calle y le empezamos a preguntar a la gente, yo creo que todo el mundo en algún momento ha vivido
un fenómeno paranormal. Fíjate, incluso la tradición lo recoge. En Galicia algo inexplicable. Hay una tradición muy antigua que es el mal do aire, el mal del aire. Así se llama. A mí es que me hace mucha gracia. El mal do Eso aire. suena a otra cosa. Claro, cada vez que lo comenta, pues es que a mí me viene a la cabeza, pues eso, ¿no? Flatulencia. Pero no. Exacto, lo mismo. Pero en este caso el aire malo. El aire está vinculado o se refiere al espíritu. Es decir, que de algún modo se considera que en muchas ocasiones cuando muere alguien puede quedarse apegado a alguna o a algunas personas de su familia. Y de hecho la tradición dice que una de las características del mal del aire es que se enciendan y se apaguen solas las luces de la casa, o que se cierren y se abran las puertas, o que se abran y se cierran las ventanas. Es decir, que esto, estoy hablando de Galicia, pero esto está recogido en muchísimas tradiciones. Por lo tanto, esto de los fenómenos poltergeist tampoco es algo tan extraordinario, sino que lleva pasando a lo largo de la historia y está pasando hoy en día en cantidad de sitios. Tú lo has dicho, Miguel, es que me lo has dejado botando. No es tan extraordinario. Muchas veces los fenómenos asociados a poltergeist realmente son extraños por el contexto en el que se dan, pero no desafían de alguna forma la física conocida. El otro día, además, ayer, hace 24 horas, bueno, pues claro, que os voy a contar, ¿no? Estamos acostumbrados a que amigos, compañeros, en un momento dado te hablen de algo extraño que ha pasado en su casa y qué posible explicación puede tener. Y me hablaban de que una amiga de una conocida de repente se había despertado sobre. Es un poco leyenda urbana, ¿eh? No, sí, una amiga de una conocida. No, una amiga muy cercana, la cuñada de una amiga muy cercana me hablaba de que a mitad de la noche se había despertado alarmada por un ruido, sobresaltada porque un libro había caído de la estantería. A priori. Sería el mal do aire. Uno fuerte. No, pero claro, me decía que era imposible porque los libros estaban muy apretados, era muy difícil que el libro saliese y tal. Y yo le preguntaba, digo, a ver, ¿es posible que realmente sea algo que no se ha percatado, o en un momento dado ha sacado ese libro y no lo recuerda bien y se ha quedado un poquito más flojo? Pero lo extraño a mí en esa situación habría sido que el libro, por ejemplo, ¿no?, que ha pasado en algunas circunstancias, apareciese detrás de la estantería, pero el libro apareció en la posición perfectamente natural de caer. Bueno, pues son esos elementos los que hay que ir teniendo en cuenta. Hay un concepto que es el de sobreinterpretación paranormal, y es que cuando estamos en una situación en la que, pues insisto, no hay mucha tensión, están produciéndose cosas realmente extrañas, la familia ya o el protagonista de esa historia está realmente quemado de lo que sucede, bueno, pues vamos metiendo, insisto, como elementos paranormales, cosas que a priori, bueno, pues podrían tener una explicación racional, pero que precisamente por estar en ese entorno y en esa situación de estar viviendo una situación de tensión, pues lo metemos dentro de la categoría de paranormal, cuando en realidad pues quizá no habría que hacerlo. Yo creo que, insisto, ¿no?, y lo he dicho al principio, creo que sí que hay fenómenos y creo que sí que hay cuestiones que en un momento dado pueden rompernos los esquemas, pero también seamos conscientes, ¿no?, de eliminar ese grano de la paja para intentar comprender un poquito mejor los fenómenos que precisamente y además yo creo que es evidente y es algo que tenemos que dejar claro, aunque entiendo que nuestros oyentes y nuestras oyentes lo tienen más que claro, que bueno, pues que este equipo no es un equipo de alucinados, y que realmente cuando te vas a investigar este tipo de fenómenos, lo habitual en un porcentaje muy elevado es que te encuentres casos con explicación, bien porque sea un fraude consciente o bien porque sea un fraude inconsciente, que también se han dado. Pero ya está ese umbral, vuelvo a repetir, aunque sea ese 0,1, que es ese caso que te encuentras una vez en la vida, o dos veces, o tres, que te rompe los esquemas y que merece la pena seguirle la pista, a pesar de que, como bien decía Miguel hace unos minutos, el problema de estos casos es que son esporádicos, por lo tanto, seguirles la pista es francamente complicado. Y luego, una cosa muy interesante, que yo creo que al margen ya de paranormalidades y cosas varias, lo que sí que yo creo que todos los de este equipo hemos comprobado en alguna ocasión es que tienen consecuencias en las familias y en las personas que los viven. Claro, gente que de repente se enfrenta a algo extraño en su casa y se acaba yendo de la casa porque no puede vivir ahí. Entonces, claro, ¿qué hacemos ante eso? Sea fraude, no lo sea, está teniendo una consecuencia directa sobre la familia, no se están inventando nada. Bueno, eso, Jesús, si el fenómeno luego no los persigue, que también hay muchos casos en que ocurre eso, el fenómeno se desplaza con los inquilinos, que eso ya es el acabose, porque ahí sí que la desesperación es suma, porque dices, ¿qué hago ahora? O sea, si desplazarme tampoco sirve, ¿cuál es la solución? Claro. Bueno, yo me estaba imaginando que aunque este es el primer programa, el último de la temporada, pero el primero de verano que tiene 2 horas, ya me estaba imaginando que se nos iban a quedar cortas, y evidentemente a la vista de la cantidad de contenidos que nos quedan por tratar, bueno, pues seguramente dará para hacer otro u otros programas dedicados a esta materia, pero yo creo que ha llegado el momento de que os dejemos tranquilos durante unos minutos, reflexionar a todos y a todas vosotras, pues eso, escuchando una de nuestras músicas esenciales. Volvemos enseguida.
Estábamos hablando de posibles explicaciones, y si hay un caso que parece que no tiene explicación, y que en cierto modo vendría a ser lo que Kenneth Arnold y el avistamiento sobre el monte Rainier para los ovnis, es el caso Rosenheim en Alemania. Jesús, ¿qué fue lo que ocurrió en este lugar? Pues efectivamente, es un poco el que la bibliografía, aunque como bien señalaba Miguel, estos fenómenos vienen de antiguo, incluso ya en la literatura clásica podemos encontrar relatos muy similares a lo que hoy diríamos como casas encantadas o poltergeist. El poltergeist de Rosenheim es un poco el iniciador de la era contemporánea de estos fenómenos. Tiene lugar en un despacho de abogados, en un bufete de abogados, concretamente en el bufete de abogados de Sigmund Adam, en el año 1967. Fue en agosto aproximadamente de ese año cuando los empleados de este bufete empezaron a referir una serie de cuestiones extrañas que fueron increciendo. Primero, pues recibían llamadas telefónicas que nadie respondía, muchísimas de ellas, hasta centenares en cuestión de minutos, algo que por cierto se reflejaba después en la factura telefónica y que no le hacía, como comprenderéis, mucha gracia al jefe. Se hablaba también pues de luces que en principio parpadeaban, se fundían, se encendían, se apagaban sin ningún tipo de sentido, y ya con el tiempo estos fenómenos quizá más sutiles, que en un momento dado pueden ser como más molestos, fueron yéndose a algo un poquito más preocupante o llamativo para quienes presenciaban, ¿no? Porque se hablaba de que grandes archivadores y grandes muebles de ese bufete de abogados se desplazaban como empujados por manos invisibles sin que nadie, obviamente, los moviese. Incluso los encargados del mantenimiento vieron en sus narices, aparte de que algunas bombillas explotaron en su cara con el riesgo que eso provocaba cuando intentaban cambiarlas, llegaron a describir cómo al ir a cambiar esas bombillas no hacía falta que ellos las movieran con las manos porque en sus propias narices se desenroscaban. Este es el relato, insisto, de varios de los trabajadores de varios departamentos de este bufete de abogados. Se cambió la instalación telefónica, se revisó porque no era normal que además la llevaba la empresa Siemens y estaba recién instalada, diera esos fallos. Y bueno, pues como imaginaréis, la tensión en el bufete era bastante llamativa. ¿Qué hicieron ante estas circunstancias? Pues si después de que los encargados de la empresa de teléfonos revisaran, después de que revisaran también la instalación eléctrica y todos estos fenómenos continuaran, decidieron acudir en un momento dado pues a uno de los grandes nombres de la parapsicología, como es el profesor Hans Bender, que se desplazó allí con un equipo de especialistas, con 2 físicos del Instituto Max Planck entre ellos, es decir, que los que fueron allá tenían el conocimiento suficiente como para analizar los fenómenos. Perdona, Jesús, además perteneciente a una universidad que yo creo que los que nos dedicamos a estos temas o trabajamos este periodismo hemos pronunciado 400.000 veces a pesar de la dificultad. Era de la Universidad de Friburgo de Brisgovia. Efectivamente, concretamente del departamento... Si no hace gala de saber pronunciar palabras raras, no es él. No, pero es que soy un poco tramposo porque lo que no he mencionado es el nombre de la calle en concreto donde estaba el bufete de abogados, porque a ver, dale, eso ya es imposible para mí. La calle era el número 13 de la Königstraße. Oye, pues no te ha quedado mal, a ver. Ahí está, es un nombre complicado. Königstraße, sí. Bueno. Bien pronunciado, sí. Número 13, Aquí como que digo. sabemos mucho de alemán, ¿verdad? Estamos. Claro. No, pero bueno, mencionabas la universidad y concretamente, bueno, pues para la historia de la parapsicología, ahí estaba ese departamento de psicología y áreas limítrofes que era responsabilidad del doctor Hans Bender, que como digo, pues es uno de los padres de la parapsicología alemana. Formó esa comisión de estudio con los miembros que citábamos del Instituto Max Planck de Múnich y se fue allí dispuesto a ver qué demonios pasaba. Lo cierto es que, ahora comentaremos algunos detalles, Hans Bender sí que estaba convencido de que algo extraño sucedía, aunque no pudieron como tal digamos, dar las pruebas fehacientes, claro, de que algo extraño sucedía, pero sí que es llamativo algo en lo que se fijó. Parece ser que los fenómenos paranormales o los fenómenos extraños que allí tenían lugar sucedían cuando una persona en concreto estaba en el bufete. Una chica de 19 años, Annemarie Scharberl, que se acababa de incorporar
Y bueno, pues ya digo, fruto de la observación, fruto de pasar tantas horas y tantas jornadas en ese despacho intentando buscar explicación, se dieron cuenta de que cuando esta chica, esta joven secretaria, no estaba en el lugar, los fenómenos cesaban. De alguna forma, Hans Bender pensó o intentó o buscó la explicación en un fenómeno poltergeist, es decir, esta chica estaba sometida a una serie de problemas personales muy intensos y de alguna forma él buscó la explicación en que desahogaba de forma inconsciente toda esa tensión y esa presión psicológica pues a través de los fenómenos que veíamos. Sí que es cierto que la prensa de la época buscó otra explicación. De hecho, un libro publicado años después que se llamaba Falsos Espíritus, Tramposos Reales, hablaba... Sí, el título es bastante objetivo, ¿no? El título tiene su gracia. Pero sí que hablaron de la posibilidad que circuló en la prensa por aquel entonces de que todos estos fenómenos estuvieran provocados realmente por un número o una serie de empleados descontentos que se dedicaban pues a hacer llamadas para fastidiar al jefe y subir la factura del teléfono, a fundir bombillas para generar esos pequeños gastos en la empresa y, en definitiva, a generar un ambiente extraño y de tensión. Lo cierto es que, bueno, Pero caso, eso no se pudo demostrar. Al igual que los fenómenos, esto tampoco quedó claro sí, del es cierto. todo. Yo no sé si te acuerdas. Tú, claro, eres muy jovencito, a lo mejor no te acuerdas, pero en una de esas colecciones de VHS, Laura Miguel, que se ofrecían hace ya mucho tiempo, que se vendían en el kiosco a veces... Nos acaba de llamar viejos. No, pero somos más mayores que él. Yo podría ser el padre de Jesús. Es decir, podría ser Dios. No, bueno, pues vamos a ver. Lo que está claro es que en aquellas series yo recuerdo, no sé si recordáis vosotros, unas escenas que a mí particularmente me pusieron los pelos de punta porque yo tenía entonces 15 o 16 años y era una grabación muy breve que se había obtenido dentro del despacho de Rosenheim y era una lámpara que se meneaba justo cuando pasaba la joven Anne-Marie debajo de la misma. Y había bastantes testigos, te quiero decir. O sea, de hecho, esa grabación fue hecha por los propios investigadores. Es llamativo Pero ahora, porque... Yo estaba pensando, Jesús y Loren, estaba pensando una cosa. Digo, ahora imaginaros, causa de despido, poltergeist. O sea, bueno, ¿eso cómo se come en un expediente laboral? Bueno, hablaremos ahora de una pareja de parapsicólogos cuyo trabajo sí se llevó a un juicio como parte de la acusación contra la persona que se estaba juzgando. Pero ahora iremos a eso, sí, Jesús. Sí. Por terminar un poquito esta historia, yo creo que, bueno, como suele pasar con todas estas historias, al final se queda un poco en empate, ¿no? Porque sí que es cierto que uno de los periodistas del periódico que siguió esta historia dijo haber encontrado elementos que podrían dar indicios de fraude, como eran hilos de nailón o cosas así que podían utilizarse para generar estos fenómenos. Pero lo cierto es que, insisto, la comisión, que como hemos señalado no estaba formada precisamente por gente sin formación o conocimientos, la comisión no pudo como tal encontrar anomalías certeras que explicasen pues esos fallos en la luz, en las comunicaciones o, por ejemplo, que se moviesen esos muebles. Un caso que inaugura un poco la era contemporánea de esta clase de fenómenos y que desde luego pues es un clásico que sigue envuelto en ciertas brumas. Bueno, yo creo que si hablamos del caso, vamos a decirlo así, tótem, el que en cierto modo da inicio, el más mediático, a esto de la investigación de poltergeist, desde luego no podemos dejar de lado a la pareja de investigadores de estas temáticas que en cierto modo inauguraron de una forma más o menos seria, evidentemente con los medios que tenían por aquel entonces, precisamente la investigación de este tipo de sucesos. Laura, ¿quiénes eran Ed y Lorraine Warren? Porque yo creo que estamos hablando del matrimonio de parapsicólogos más célebres de la historia, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que yo creo que todos los que nos gusta el mundo paranormal son dos personajes a estudiar. Ed y Lorraine Warren es la pareja por excelencia de parapsicólogos, porque además ha llevado casos muy espectaculares y muy mediáticos. Ella era vidente, una de esas videntes además que casi no quedan dudas, ¿no? Cuando tratas con ella, cuando ves realmente los casos y las escenas que ha protagonizado. Y Ed era un hombre normal, un hombre que sí que desde pequeño había vivido algún episodio por vivir precisamente en una casa embrujada. Él contaba que había visto salir del armario de su habitación como extraños orbes con caras, incluso algunas muy amenazantes, como la de una anciana sumamente desagradable que parecía acercarse a los pies de su cama, y que eso le hacía salir corriendo, evidentemente, y ir a la habitación de sus padres. Conoció a Lorraine y más allá de estos temas se enamoró de ella, pero aparte estos temas los unían todavía más, y la verdad es que además se casaron muy temprano porque como él pues había embarcado durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, había estado pues un tiempo en la mar y había sufrido un incidente, cuando volvió pues decidió casarse por lo que pudiera ser, ¿no? Y ahí empezó pues una historia de una pareja que realmente pues pasó toda la vida investigando temas paranormales. Los Warren.
Yo creo que pronto se convirtieron en unas celebridades que, aparte de ser llamados para investigar, bueno, pues escribían libros, daban conferencias, incluso dentro del ámbito universitario. Fueron los primeros parapsicólogos que fueron a este entorno a hablar de esos temas que estaban investigando y que realmente, bueno, podrían resultar ciertamente controvertidos dependiendo de la facultad en la que se impartiesen estas conferencias. Bueno, pues fijaos hasta qué punto se hicieron famosos que en el año 1981, y esto es algo que os comentábamos hace unos minutos, cuando investigaban a un joven llamado Arne Cheyenne Johnson, que había asesinado a su casero de una forma absolutamente terrible, pues lograron que el proceso posterior fuera el primero de la historia en el que la defensa, basándose en los estudios de los Warren, adujo que su cliente estaba ni más ni menos que poseído por el demonio, ¿verdad, Laura? Es verdad, es uno de aquellos casos que hay muy pocos en la justicia, claro. Y este es uno de ellos, la verdad es que bastante impresionante. Ed murió en el año 2006, Lorraine el 18 de abril de 2019, como aquel que dice antes de ayer. Hasta entonces, hay que decir que estuvo investigando casas encantadas e impartiendo charlas en las que, entre otras cosas, hablaba de uno de sus casos estrella, el expediente Enfield. Esta es mi casa. Largo de aquí. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás senil? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Lo llaman el Amityville de Inglaterra. Hay una familia que necesita desesperadamente vuestra ayuda. Después de todo lo que hemos visto, ya casi nada nos asusta. Pero esto sigue inquietándome. ¿Es como si la voz viniera de dentro de ti? Es como si viniera de detrás de mí, como si me estuviera utilizando. Janet, ¿estás bien? Deja de llamarme Janet. Es una niña tan buena, ¿pero qué le pasa? Un espíritu opresivo intentará que cometa el mayor de los pecados. ¿Y cuál es? Asesinato, suicidio o ambos. El caso Enfield. Bueno, pues como hemos oído en el tráiler de esta película, que se hizo basándose, lógicamente, en los hechos originales, fue denominado el Amityville inglés. Bueno, pues la verdad es que forma parte de esas historias a las que a mí particularmente me encanta preguntarle a Jesús, porque creo que son casos que tienen una difícil explicación. ¿Qué fue lo que ocurrió con este caso? Bueno, fue un caso tremendo. De hecho, la película del universo Warren lo refleja muy bien, salvo por el hecho de que precisamente el matrimonio Warren no mostró un especial interés por este caso. Pasaron por allí, hablaron con los testigos, pero fue otra asociación, la Society for Psychical Research, la que se encargó de hacer esta investigación y enviar a algunos de sus responsables a investigar este fenómeno. Fíjate, porque siempre que se utiliza la etiqueta del Amityville de algo, a mí me cuesta, porque Amityville sí que fue, bueno, pues de alguna forma un fraude más o menos orquestado, pero aquí yo creo que claro. No deja títere con cabeza, no, pero bueno, quiero decir, esa es tu opinión, ¿no? Claro. Bueno, sí, de alguna forma, pero en Enfield creo que sí que hay elementos por lo menos más extraños. Hay que remontarnos a 1977, bueno, pues cuando, concretamente al 30 de agosto, cuando Peggy Hodgson, que era una madre divorciada, apenas pues unos 40 años aproximadamente, con 4 hijos, Janet, Margaret y Billy, que serán los principales protagonistas de esta historia, de repente se levanta alarmada por los gritos de angustia de Janet y Margaret en su habitación, porque están diciendo que la cama de Billy se ha vuelto loca, que la cama se estaba moviendo por la habitación desde luego sin nadie que la mueva aparentemente. La propia Peggy es testigo de este movimiento de la cama y salen alarmados a buscar a los vecinos en busca de ayuda. A partir de esa fecha empiezan, bueno, pues una serie de semanas bastante complicadas, porque bueno, el fenómeno o el caso va adquiriendo cierta popularidad. El Daily Mirror se interesa por ellos, hemos dicho, la SPR también envía una serie de investigadores a lo largo de los días, porque bueno, pues los fenómenos se van volviendo bastante más agresivos con el tiempo. El 1 de septiembre, de hecho, pasa algo
yo creo que bastante llamativo en esta historia, y es que precisamente fruto de estos fenómenos que no les permiten pegar ojo y que los acosan, estábamos hablando casi de un acoso sobrenatural, llaman a la policía, que hace un registro ocular de la casa sin creerse mucho lo que les están contando, hasta que al abandonarla la agente Caroline Hibbs ve cómo una silla se mueve empujada por manos invisibles. Una policía. Una policía, efectivamente. Ya digo que entraban del modo más escéptico, ¿no?, a presenciar estos fenómenos. El 4 de septiembre, después de otra noche de ruidos, de sucesos extraños, pues insisto, la familia llama al Daily Mirror con la esperanza de que puedan recomendarle a algún profesional, a alguien que pueda ayudarle con estos fenómenos, porque además, hago un breve paréntesis, lo llamativo de estos fenómenos es que es muy fácil descartarlos o achacarlos a la locura y a la fantasía, pero lo que hemos dicho, ¿no?, quienes los sufren son los que de alguna manera tienen que enfrentarse a ellos sin saber muy bien qué está pasando. Bueno, pues enviaron a un reportero, concretamente a Douglas Benke y al fotógrafo Graham Morris, y estos mismos reporteros vieron cómo, o fueron, mejor dicho, víctimas de una lluvia de canicas y piezas de Lego que les caían pues casi como un aporte, ¿no?, como aparecidos de la nada. El mes de septiembre fue intenso porque apenas unos días después de esa visita de los periodistas del Daily Mirror, el 7 de septiembre concretamente, envían a otro redactor, a George Fallows, acompañado en este caso por otro fotógrafo que no son testigos de nada. Y llega el momento en el que el Daily Mirror por fin se pone en contacto con la Society for Psychical Research, que manda a un novato, digamos, en cierto sentido, porque llevaba muy poquito tiempo afiliado a esta sociedad. Lo había hecho además por haber perdido a su hija en un accidente de tráfico, en busca pues quizá de respuestas, y su nombre era Maurice Gross, y se convertirá pues en uno de los investigadores principales de esta historia. De hecho, el 8 de septiembre pasa algo que a él lo convence de que algo extraño está sucediendo, de que probablemente estén enfrentándose a un poltergeist. A la 1:15 de la madrugada, ya del 9 de septiembre, escucha un ruido tremendo, sube corriendo a la habitación de las niñas y se encuentra que una silla que está situada junto a la cama de una de ellas, pues comienza a moverse como si estuviera siendo arrastrada por alguien. El 10 de septiembre el poltergeist se convierte en portada del Daily Mirror y, como podéis imaginar, pues los medios de comunicación ya no solo de Reino Unido, sino del resto del mundo, comienzan a prestar atención a un fenómeno que ya traspasa fronteras. De hecho, el 12 de septiembre la BBC llega a la casa y para grabar un reportaje, y allí pasan algo bastante llamativo. Fueron muchas las noches que estuvieron estos periodistas para hacer el reportaje. Se habla de 25 noches, de más de 100 visitas a esta casa situada en Green Street, y en la grabación de ese reportaje hacen algo que creo que puede ser quizá el fenómeno más impresionante o de los más llamativos de este caso. Algo que además aparece muy bien reflejado de nuevo en esa película protagonizada por el matrimonio Warren y que se emitió en radio. Y es que lo que sucedió es que tras una serie de silbidos y ladridos, pues una voz masculina y ronca sale de la boca de Janet. Es decir, una niña de apenas 11 años de repente habla con la voz de un señor mayor, una voz castigada, una voz que incluso los foniatras y especialistas que escucharon esa grabación hablaban de que era muy difícil mantenerla durante un tiempo determinado sin llegar a dañar las propias cuerdas vocales, ¿no? En la película lo reflejan casi como a modo de ventrílocuo, pero bueno, el caso es que el fenómeno se produjo, se emitió y llama bastante la atención. Lo curioso es quién se presentaba, ¿no?, o quién decía manifestarse a través de esa voz, es decir, quién era. Pues ese supuesto ente se identifica como Bill y dice que justo antes de morir se quedó ciego, tuvo una hemorragia y se quedó dormido y murió en la silla del rincón que había en el salón de la casa, de estas chicas.
Hay quien incluso habla de que, Terry Wilkins reconoció tras escuchar esa grabación y los datos que aportaba a su padre, es decir, él dice que la voz que se manifestó a través de la pequeña Janet era la de su padre Bill y que efectivamente había muerto de esa forma en el número 284 de Green Street. La voz, como decíamos, se escucha bastante áspera, nadie puede encontrar una explicación clara a esos fenómenos que se estaban produciendo en definitiva, y durante 2 años, entre ese 1977 en el que se inician los fenómenos y 1979, pues diferentes científicos, periodistas, psíquicos y parapsicólogos de diferentes partes del mundo acudieron allí en busca de, o a enfrentarse a uno de los grandes poltergeists del momento. Quizá otro de los fenómenos más llamativos sean las fotos, ¿no?, que nos arrojaron ese caso y que también pues han dado para el debate entre el fraude y no. Fotos en las que vemos a estas niñas, a Janet y a Margaret en su habitación, despedidas, ¿no?, como saliendo despedidas de la cama, y aquí ya entran las interpretaciones. Imagino que las pondremos en redes porque son fotos clásicas, y bueno, ya que sean los invisibles quienes juzguen de alguna forma si lo que se ve en esas fotografías es fruto de una levitación o fruto de lo que decíamos antes, ¿no?, de otro fenómeno paranormal. Por lo tanto, yo creo que este caso da la sensación de que tiene pocos peros. Así, abuela pluma, tal y como ha comentado Jesús, bueno, pues es un caso que se prolonga en un tiempo lo suficientemente importante como para que los investigadores de todo tipo acudan al lugar. Y cuando digo de todo tipo, no hablo solo de parapsicólogos, sino que incluso periodistas, policías, en fin, que acuda mucha gente. Sí, gente además que iba intentando buscar el fraude y no lo encontró tan fácil. Claro. Bueno, estamos hablando del matrimonio Warren, de algunos casos investigados por ellos, el expediente Enfield, que además ha servido de argumento para, por ejemplo, pues esta saga de los Warren, como diría Miguel, de los Warring, y precisamente a Miguel es al que me voy a dirigir ahora mismo, porque en España también se han producido sucesos, quizás no sé si de esta violencia o con esta contundencia, pero sí es cierto que se han producido y se siguen produciendo. Tú, de hecho, has tenido la oportunidad de hablar con alguno de los testigos principales, por ejemplo, de lo que ocurre en un museo muy pequeño y muy bonito que hay en Cáceres, ¿verdad? Sí, señor, el Museo Al-Yusuf o Museo Árabe de Cáceres. Este museo está situado en una zona monumental de Cáceres, concretamente en la calle Cuesta del Marqués número 4, junto a la Plaza de San Jorge, y durante algún tiempo este museo fue conocido por los cacereños como la Casa de los Muertos. Jolín. Precisamente por esos fenómenos extraños que se sucedían y que parece que se siguen sucediendo en el interior de este museo. La actual construcción data del siglo XII, pero se sabe que fue edificada sobre otra romana del siglo I a.C. Y en los últimos tiempos se han llevado a cabo varias excavaciones arqueológicas en las cercanías del Museo Árabe, y es cierto que se han encontrado piezas de origen romano, árabe, incluso celta. Como muy bien decías, yo he tenido la oportunidad de visitar este museo, que es pequeño, pero la verdad es que es muy, muy bonito, muy llamativo, vale la pena recorrerlo. Como digo, he visitado este museo en varias ocasiones y he tenido la oportunidad de entrevistar al actual propietario, que se llama Ángel de la Torre, que él confiesa que ha vivido varios fenómenos paranormales. Y la creencia popular atribuye estos fenómenos paranormales a lo que llaman el espectro de la mora, es decir, una mujer o el espíritu de una mujer árabe. Y todo esto comienza hace muchos años, cuando una turista mexicana que visitaba el museo entra en trance y dice contactar o conectar con el espíritu de alguien que ha habitado esa casa mucho antes de que fuera un museo. Dice que es el espíritu de una mujer árabe bellísima de unos 35 años, que vestía un traje largo, con mangas largas y sin cuello, como si fuera una especie de kaftán, que es un traje típico usado en los países musulmanes. Bueno, la cosa se queda ahí, pero unos años después, otro visitante de este Museo Al-Yusuf, en esta ocasión un visitante de Granada, pues aseguró haber observado al espectro de una mujer árabe, y además la describió de forma muy similar a como la había descrito la mujer mexicana anteriormente, y por lo tanto ya empezó a circular ese rumor. Tras el fallecimiento de José de la Torre, que fue el fundador del museo, se hizo cargo del museo su hijo Ángel de la Torre, que actualmente es el propietario de este museo, y él me comentaba que su padre había construido una planta
sobre el museo y que allí había vivido la familia durante varios años. Es decir, que él vivió durante algunos años sobre este museo árabe, sobre esa planta que había construido su padre. Y allí Ángel de la Torre me decía que había vivido algunos episodios muy extraños, como por ejemplo escuchar claramente unas pisadas que solían acercarse a los habitantes de la casa, o incluso unas pequeñas luces voladoras que pululaban por la vivienda. Si queréis, escuchamos el testimonio de Ángel de la Torre. Estábamos jugando al ajedrez, preparándonos para el Campeonato de España que íbamos a jugar en La Toja, y él se levantó a estirar un poco las piernas cuando escuché unas pisadas muy fuertes andando por el pasillo en dirección hacia el zaguán, donde estaba mi amigo. Entonces yo vi como él se fue corriendo. Claro, yo pensé, pues él ha escuchado lo mismo que yo. Yo tiré todo el tablero al suelo, corriendo también, y nos subimos hasta la plaza de San Jorge, que está subiendo la cuesta a 50 metros. Y cuando llegamos arriba, los dos sofocados, él me decía eso. Dice, es que yo escuché también las pisadas muy fuertes contra el suelo, viniendo hacia mí. Luces las han visto amigos míos de aquella época, que se asustaban bastante, porque además eran varios testigos, de una especie de luces flotando en el aire, en el medio de la habitación, moviéndose. Eso con varios testigos. Bueno, parece ser que en otras ocasiones esas pisadas solían rodear la cama de Ángel de la Torre y de otros habitantes de esta casa, de otros miembros de la familia, a pesar de que no había nadie más que ellos en esa casa. En el caso de Ángel de la Torre, él me decía que en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, esas pisadas rodeaban su cama cuando él estaba solo en su habitación. Unas pisadas que eran muy suaves, bípedas, claro, eran dos, una detrás de otra, recorrieron mi colchón alrededor y se pararon justo al lado mío. Dejaron de sonar y se pararon. Entonces en ese momento yo lo que pensé es que lo que fuera que no me tocase, claro, porque si me toca ahí, pues yo no sé cómo hubiera actuado, ¿verdad? Menos mal que solamente estuvieron 2 o 3 segundos paradas y se fueron por el mismo sitio que vinieron. Rodearon el colchón por los pies y se fueron por la puerta donde habían venido. Y otro fenómeno habitual que se sigue produciendo es que cuando Ángel abre el museo se da cuenta de que las cosas están cambiadas de sitio y en ocasiones incluso las velas encendidas, a pesar de que recordaba perfectamente haber apagado esas velas. En varias ocasiones se habían encontrado al día siguiente que algunas velas estaban encendidas. Y entonces el novio de mi hija ya me contó a mí una vez, dice, es que apagamos las velas ayer a conciencia, la palabra que utilicé es a conciencia, y estaban todas bien apagadas. Y cuando llegamos a la mañana siguiente, otra vez estaban encendidas. Dice que no era normal aquello. Bueno, pues volvemos con el matrimonio Warren, ya sabéis. Antes, deciros que este museo se puede visitar, el Museo de Cáceres al que hacía referencia Miguel. Dicen que está encantado. Los propios dueños pues no tienen ningún tipo de problema al contar los sucesos que allí se han producido y se siguen produciendo. Y merece la pena porque es pequeñito, pero es muy bonito, en el corazón de la ciudad antigua de Cáceres, que también, pues eso, si es patrimonio de la humanidad es por algo. Pero estábamos hablando antes del matrimonio Warren, volvemos a ellos, porque otro de esos casos aterradores fue el ocurrido con la familia Pirron en la localidad de Harrisville, en Rhode Island, del que, si os parece, primero vamos a escuchar este tráiler que pertenece a la película. Son las 9:18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente Ed y Lorraine Warren. Hay alguien que quiere hablar con vosotros. Algo horrible está pasando en mi casa. Una señora con un camisón sucio se me aparece en sueños. Está de pie delante de la cama de mi madre. ¿Quieres verle? Sí. Cuando pare la música, le verás en el espejo detrás de ti.
Laura, fue el primero de la saga Expediente Warren y cuentan que cuando los testigos de este terrible suceso vieron la película salieron diciendo que estaba bien, pero que la realidad había sido mucho peor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, suele ocurrir en muchos de estos casos que las películas están bien, pero claro, el que la ha vivido en persona siempre, pues es muy difícil de reproducir realmente el terror que puede llegar a infringir a veces uno de estos sucesos, ¿no? Allí lo que ocurrió, y hablamos pues de una granja familiar en el año 1970 en Harrisville, en Rhode Island, y ahí lo que ocurrió pues es que esta familia, que tenía 5 hijos, por fin había conseguido comprar esa propiedad con la que llevaba tiempo soñando. Lo que no imaginaban es que esa propiedad acabaría siendo su peor pesadilla. Esto, de hecho, fue un episodio que todavía le da, yo creo, mayor realidad. El hecho de que no se hiciera público hasta años después, cuando una de las hijas, Andrea Pirron, decidió publicar un libro que se llamaba Casa de Oscuridad, Casa de Luz, la verdadera historia, años más tarde, ¿no? Digo que eso le da mayor credibilidad porque a veces cuando estos casos pasan a ser parte de los medios de comunicación y de un espectáculo mediático, pues parece como que igual también puede haber otro tipo de intereses, ¿no? En este caso no, se mantuvo absolutamente discreto todo lo que ocurría hasta ese tiempo después, ¿no? Bueno, el caso es que en esta casa vivían pues esta pareja que estaba compuesta por Roger y Caroline Pirron y sus 5 hijos. Compraron la casa, en principio todo pintaba bien, pero a los pocos meses todo cambia. Y es que una noche una de las hijas, en particular la que hemos hablado, Andrea Pirron, se despierta al oír un golpe tremendo en la puerta de la casa. No solo lo oyó ella, lo oyeron toda la familia. Y de hecho, cuando fueron a ver qué es lo que había ocurrido, parece que no había nada destacable, ¿no? Es a partir de ese momento en que todo empieza a ir a peor y empieza a haber cada vez más manifestaciones. Entonces, todavía no eran conscientes, la familia, de hecho, de la historia del lugar. Decían, cuentan los saberes de esta casa, que en ella ya se habían suicidado 2 personas un tiempo atrás. Así que el caldo de cultivo estaba más que servido. Bueno, el caso es que una noche empieza realmente a suceder hechos mucho más controvertidos, mucho más peligrosos y que además no dejan duda que ahí está ocurriendo algo extraño. Y es que de pronto, los golpes, susurros incluso, corrientes de frío, bajadas bruscas de temperatura, empiezan a ser noche tras noche bastante habitual. Pero bueno, digamos que ahí todavía no hay ninguna manifestación que ellos realmente achaquen a lo paranormal. Simplemente están inquietos, no entienden qué es lo que está ocurriendo, pero no acaban tampoco de saber cuál es la respuesta. Es una noche realmente cuando la joven Andrea se despierta como en un profundo trance y decide salir de su habitación de madrugada. Baja las escaleras, atraviesa el salón y llega hasta lo que es el granero. El caso es que, abre la puerta y al fondo de ese granero se encuentra con una soga que está colgando de una gran viga de madera y que además se balancea de un lado a otro en plena oscuridad, ¿no? Es a partir de ahí donde empiezan realmente hechos que son incuestionables, como las agresiones. Los Pirron empiezan a ser conscientes de que están luchando contra algo invisible, algo poderoso, algo que realmente no tiene una explicación lógica ni física y que necesitan realmente saber de qué se trata. El caso es que, como haríamos, yo creo, la mayoría empiezan a investigar en el pasado de la finca, empiezan a preguntar a gente que ha vivido allí y es entonces que se dan cuenta que no hay ningún inquilino de esa casa que no haya vivido fenómenos paranormales. Incluso algunos cuentan haber salido corriendo temiendo por sus vidas. Hay, por ejemplo, también la historia de un hombre que se acercó para empezar pues lo que era la restauración de la casa, para vivir en ella y por lo visto salió gritando, dejando su coche, sus herramientas y todo atrás y nunca más quiso regresar a la finca a por nada de ello. Bueno, la situación, como os podéis imaginar, llega un momento que se vuelve realmente insostenible porque además empiezan a haber agresiones nocturnas, agresiones que sobre todo van dirigidas a los niños y que, por ejemplo, los tiran de las extremidades cuando están durmiendo, dejando violentas marcas en todo su cuerpo, ¿no? A eso también se une pues a apariciones traslúcidas, de entes traslúcidos que, por ejemplo, pasean arriba y abajo de los pasillos. Es entonces cuando ya la familia desesperada busca otro tipo de soluciones que no son, desde luego, ni buscar la historia ni llamar a la policía, y lo que hacen es buscar pues a alguien que pueda entender esos fenómenos paranormales. Localizan a Ed y a Lorraine Warren, que evidentemente se acercan al lugar, pero excepcionalmente en este caso, en vez de ayudar, todo lo que se realiza a nivel mediúmico en este lugar, lo que hace es empeorar la situación. Según Lorraine, el personaje que se manifiesta es una mujer llamada Betsy y que, según dice la historia, practicaba la brujería en el siglo XIX.
Cuentan que tras ser sometida a un juicio fue absuelta por no haber pruebas suficientes de las barbaridades de las que realmente se le acusaba. Y es que decían de ella que se comía a los niños y que practicaba rituales de todo tipo, ¿no? Y claro, nadie volvió a acercarse a ella y desde luego la trataban francamente mal. ¿Qué ocurre? Que en 1885 esta mujer muere en circunstancias realmente horrorosas, y es que es encontrada completamente deformada. Y, según cuentan, pues al tiempo de morir, esta mujer regresa al lugar, intentando sobre todo acabar con la vida de una persona, que es de la madre de Caroline, probablemente con el fin de hacerse con esa familia y tener su propia familia, ¿no? Es por eso que gran parte de los ataques se centran en eso, en la madre, aparte de que algunos también afectaron bastante a los niños. Y según cuenta la madre, ella llegó a ver la presencia y contaba que, bueno, que era una mujer pues con la cara, con los pies, con todo el cuerpo deforme y con el cuello partido, así que una visión de lo más entrañable. Oye, Miguel, a Carlos Fernández, bueno, en fin, yo creo que lo conocemos todos y en el Colegio Invisible nuestros oyentes saben perfectamente que es uno de los grandes investigadores que hay en eso que se llama TCI, Transcomunicación Instrumental. Pero hay que decir que también ha investigado algún caso en el que no solo se han producido agresiones, vamos a decirlo así, de tipo poltergeist, sino que además él mismo ha sentido los efectos físicos de dicho suceso. Sí, él... Perdona que te haga un matiz, porque creo que esto es importante. O a ti no, que haga un matiz. Carlos es una persona tremendamente escéptica. Por lo tanto, si él avala que le ha ocurrido esto, para mí es poner las dos manos encima del fuego. Sí, porque los que conocemos a Carlos sabemos que es un tipo muy meticuloso, muy cauteloso y muy escéptico, que a él solamente le valen las pruebas. La prueba. El mundo de las creencias está muy alejado de él. Claro. Y es cierto que él ha tenido oportunidad de investigar algunos casos de poltergeist, uno de ellos muy interesante en un pueblo de León, en el que los habitantes de esa casa decían que ese poltergeist tenía características agresivas. Y tanto Carlos Fernández como alguno de sus acompañantes, otros dos investigadores que lo acompañaban, vivieron algún tipo de fenómeno que no pudieron explicar. Pues yo creo que lo suyo es que sea el mismo Carlos Fernández el que nos cuente qué fue lo que ocurrió y a qué conclusiones llegaron. Escuchamos a Carlos Fernández. En 2015, una familia de un pueblo del norte de León, de Río Seco de Tapia, contactó con nosotros porque en la vivienda donde residían se estaban produciendo una serie de fenómenos que ellos les estaban empezando a resultar molestos. Había movimiento de objetos, había mesas que se arrastraban, había ruidos imposibles de identificar, y lo más importante, la más pequeña de la familia, María, veía en numerosas ocasiones una sombra que deambulaba por diferentes partes de la casa. Cuando llegamos, pocos minutos después de llegar a la casa, estábamos hablando informalmente con la familia sobre diferentes temas, y yo noté como si algo se apoyara en mi chaqueta, ¿no? Sentí que algo me estaba tocando. Creí que era uno de los perros que tenían ahí, unos perros pequeñitos. Sin embargo, giré la cabeza y no había nada. Mi sorpresa fue mayor cuando después en la comida, Juan Carlos Blanco, que fue quizá el principal investigador de esta historia, también le había pasado, pero a él le habían tirado del brazo aproximadamente en ese mismo momento. La verdad es que en lo personal nunca me había pasado, y a él tampoco, ninguna cosa similar en los numerosos casos que habíamos ido a investigar relacionados con poltergeist. Los fenómenos continúan hasta hoy en día con diferente intensidad, a veces más, a veces menos. Y la familia, investigando en la historia, relaciona toda esta presencia que ve María con una persona que se habría suicidado en esa misma casa. A ver, Jesús, que no te libras. Tú eres una persona, no descubro nada, ha salido a lo largo de este programa y de tantos otros programas que ya llevamos hechos, 75 en concreto. Tienes un talante muy escéptico, sanamente escéptico, pero ¿tú en alguna ocasión te has enfrentado a algo, tú personalmente, que digas, pues oye, esto así de primeras no lo puedo explicar? Bueno, a ver, el problema es que yo ahí me autoboicoteo un poquito. Quiero decir, cuando pasa algo que a mí me genera cierta duda, siempre intento racionalizar al máximo
y pensar, bueno, pues esto puede ser que se me olvidase apagar esta luz o se me olvidase cerrar esta puerta. Y lo digo con un caso muy concreto, ¿no? Un caso en el que además estábamos en un congreso en el que al día siguiente yo tenía que dar una charla sobre los orígenes de la Ouija y cómo, bueno, pues determinados condicionantes psicológicos pueden afectar a una sesión. Entonces, con un buen grupo con un limitado grupo, mejor dicho, de buenos amigos y compañeros de estos temas, se nos ocurrió la brillante idea de decir, bueno, si tú mañana tienes que dar una charla sobre estas cuestiones, ¿por qué no hacemos una Ouija? Además, tú que eres tan escéptico y tal, no debería importante. Bueno, aquella sesión derivó por derroteros un tanto extraños, yo creo que muy, muy, muy vinculados a la propia sugestión de quienes las estábamos realizando y cómo esa sesión evolucionó. Es decir, no creo que nada paranormal sucediese allí, pero a mí sí me pasó, por ejemplo, ¿no?, por citar algo, que a la mañana siguiente, yo siempre que hacemos cosas extrañas en congresos y estas cuestiones, el centro neurálgico es mi habitación. Quizá vale. Por eso de ser escéptico parece que no me da mal rollo que se me quede a mí algo. Que se produzcan fenómenos poltergeist en tu habitación tiene otra doble lectura, ¿eh? Y yo recuerdo que la mañana siguiente la puerta del baño de la habitación estaba abierta y la luz encendida. Y claro, es lo típico. Yo juraría que eso no estaba así la noche anterior. Cositas de ese tipo, bueno, sí que puedo recordar algunas, pero insisto, siempre que las vivo intento racionalizar y decir, bueno, pues quizá me levantase en mitad de la noche y no recuerdo muy bien y se quedó así y demás. Lo más extraño es, bueno, sí que me he encontrado, lo hemos comentado durante este programa, pues entrevistando a testigos, siguiendo algunos casos de poltergeist, o lo que podríamos denominar poltergeist. Sí que hay ciertos fenómenos, ¿no?, al igual que hay otros que creo que son fácilmente explicables y que realmente lo que hacen es ampliar esa bola de nieve que a veces son los fenómenos extraños. Sí que existe ese pequeño porcentaje que a mí me hace dudar. Y suele tener que ver cuando esos fenómenos están relacionados con niños muy pequeños. ¿Por qué? Porque ahí entiendo que pues la sugestión en un momento dado no es tan efectiva, ¿no? Claro. Como puede ser en una persona adulta, las creencias no condicionan tanto y la mirada del niño es siempre más honesta y transparente quizá a estas cuestiones. Y la verdad es que, bueno, pues me he encontrado con testimonios que de ser ciertos tal y como lo relatan los testigos, los padres de algunos de estos niños, los niños incluso que ya han crecido y siguen recordando algunas de estas cuestiones, a mí me llaman especialmente la atención. Y bueno, pues abre la puerta a esto que nos gusta. Es decir, si tuviéramos tan claro que todo es fraude y que todo es tal, pues oye, yo no estaría en estos momentos ¿para aquí. qué, no? Claro. Efectivamente. Pero sí que hay algunas cositas que te hacen dudar. Y ya digo, sobre todo, pues las que tienen que ver con los más pequeños, que ya se ha hablado y hemos hablado aquí en el colegio precisamente de ese supuesto sexto sentido, ¿no?, o capacidad que tienen para ver el mundo de forma diferente. Quien sí tiene un bagaje, bueno, pues bastante extenso en esto de investigar sucesos supuestamente paranormales que se producen alrededor de un poltergeist, es el que durante mucho tiempo fue uno de los miembros destacados, de hecho fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad Española de Parapsicología, el psicólogo Manuel Berrocal. Y creo que has hablado con él, ¿no? Pues efectivamente, sí, porque además, Manuel, como bien dices, la Sociedad Española de Parapsicología probablemente ha sido y será, ojalá y algún día cambie porque surja una nueva, pero la institución que mejor ha afrontado y enfrentado estos fenómenos con más rigor, con más estudio y con más paciencia. Y claro, es que ellos también, al igual que pues, otros grupos, ¿no?, lo hacían de forma altruista, pero hacían unas investigaciones tremendas, elaboraban métodos de afrontar determinados fenómenos. Y los poltergeist, es cierto que bueno, pues era de los casos que más les llegaba. Y Manuel, junto con otros fenómenos, pues son muchísimos los casos que ha investigado. Así que, pues efectivamente, le hemos lanzado un par de preguntas para que nos recuerde algunas de esas experiencias. Y la primera tiene que ver con un modelo bastante interesante que ellos empleaban de cara a investigar los poltergeist, que es el modelo tridimensional, tal y como ellos lo bautizaron. Y es un modelo que tenía en cuenta diferentes factores: el factor paranormal, el factor físico y el factor psicosocial. Y en base un poco a esas cuestiones, ellos elaboraban, bueno, pues una radiografía del fenómeno. Pero si te parece, nos lo cuenta mejor Manuel Berrocal. Pues vamos a escucharlo. El modelo tridimensional que establecimos dentro de la Sociedad Española de Parapsicología nacía de un modelo ya existente de estudio a nivel sociológico. En él planteábamos pues una propuesta que sería aceptada a nivel internacional por muchas otras sociedades de parapsicología y que consistía en un estudio psicológico de todas aquellas personas que estaban en relación
al fenómeno de poltergeist para ver sus indicaciones, sus problemas posibles existentes, su interrelación entre ellos. Un segundo estudio a nivel parapsicológico, sin duda alguna, que se hacía sobre todos los fenómenos, analizando uno a uno cada uno de los que había pasado y ver la realidad o posible fraude existente en ellos. Y después un fenómeno sociológico, en el sentido de ver cómo ese fenómeno estaba actuando en el entorno directamente de la familia que estaba sufriendo el proceso. Con ello conseguíamos generalmente el establecer claramente las influencias y las relaciones de las personas y determinar quién era. Primero, el foco de dicha o proceso, y segundo, hasta qué extremo existía una realidad de una fenomenología paranormal que muchas veces era excesivamente llamativa y que carecía de sentido. Como hemos dicho, son decenas y decenas, si no cientos, los casos que a lo largo de los años Manuel Berrocal siguió con la Sociedad Española de Parapsicología relacionados con poltergeist. Yo creo que lo más interesante, dado que es un hombre que ha tenido tanto mundo en lo que refiere a lo paranormal, pues la pregunta obvia era si algún caso, o si nos puede contar algún caso especialmente llamativo y que al menos pues le haya generado dudas con respecto a su carácter paranormal. Así que escuchamos a Manuel Berrocal. Por desgracia, nuestra experiencia fue bastante negativa, ya que de los más de 200 casos que estudiamos, solo podemos decir que 3 o 4 nos crearían dudas a la hora de la causa de los mismos. La realidad es que cuando nosotros llegábamos a un fenómeno de poltergeist, siempre encontrábamos el problema de que ya llevaba bastante tiempo. Por lo tanto, no sabemos si en un origen había una fenomenología real, pero lo que sí encontrábamos es que normalmente ya había una persona que había aprendido a realizar de forma fraudulenta los distintos fenómenos para conseguir unos beneficios, ya fueran psicológicos o de otro tipo. Entre todos estos casos, estos 3 o 4 que podemos hablar, siempre tuvieron una fenomenología relativamente pequeña. Estamos hablando de que en un momento determinado, pues eso, nosotros vivimos algún raps o algún pequeño desplazamiento de objetos, o sea, situaciones que no eran excesivamente llamativas. Lo que sí estaba claro es que cuando la situación era muy llamativa, directamente, inmediatamente, antes o después, acabábamos encontrando la técnica de fraude que alguna persona estaba utilizando. Bueno, yo creo que, vamos a ver, hay que hacer no sé si romper una lanza en favor de este tipo de casos. Lógicamente, volvemos a lo que decíamos minutos atrás. El hecho de que entre 200 casos te encuentres con 4 que podrían contener algún atisbo, por pequeñito que fuera, de ser paranormal, lo que te habla es precisamente de lo que venimos diciendo en esta ya larga hora y media de programa. Y es que no son casos ordinarios, son extraordinarios, y por eso es muy difícil encontrar pues al más puro estilo de Enfield o de Harrisville, cualquiera de estos, que son casos únicos, es que no hay más. Claro, no, es que esto es como, por ejemplo, con el auge o la proliferación de los autodenominados grupos de investigación paranormal, que realmente, pues son más experimentadores que investigadores. Quiero decir, al final, si cada día sacas 300 psicofonías en una sesión, hombre, al final tenemos que lo extraordinario o lo anómalo, pues efectivamente se convierte en ordinario. Tenemos que ser, y yo creo que en el colegio lo somos, ¿no? Críticos nosotros mismos y reconocer pues precisamente eso, ¿no? Que hay muchas veces que suenan campanas y puede parecer paranormal, pero normalmente este grupo de casos yo creo que existen, pero se limitan pues a un porcentaje muy reducido. Pero es que claro, aunque solo fuese uno el que nos generase dudas, ya tenemos una puerta abierta a posibilidades pues increíbles. Es que yo creo que además es importante, y con esto, mira, hoy me voy a convertir en Don Matices, pero es que creo que hay que hacerlos, ¿no? Porque aunque nos vayan a tirar piedras, en este caso vengan aportes en forma de poltergeist por lo que podemos estar diciendo, pero es que realmente cuando estamos hablando en países como España y en tantos otros de investigación paranormal, es que realmente la investigación paranormal es como los buenos poltergeist. Existen un 0,1%, porque el resto, como tú dices, es experimentación. Y sobre todo si ya la experimentación se convierte en un espectáculo en el que de cada grabación salen 40 voces hablando, es que esto hay que ponerlo sobre la mesa, porque creo que es importante, ¿no? No confundamos lo que es la investigación con la experimentación. Y también hay que decir, perdona Miguel, que creo que estaremos de acuerdo que realmente la investigación de cara pues a un aspecto mediático divulgativo es un coñazo. Es decir, la investigación pues es muchas veces estadística, repetir las mismas preguntas, visitar mucho el lugar, pero es precisamente, ¿no?, de esa cosa un poquito más peñazo de la que podemos extraer pues esas conclusiones que realmente nos hacen seguir pensando que algo extraño hay. No, yo la conclusión que saco de los resultados que aparentemente obtienen muchos de estos grupos de investigación, que en el fondo son experimentadores,
yo la conclusión que saco es que el más allá es muy aburrido. Porque tú te imaginas siendo un espíritu y dedicándote a grabar psicofonías o a interactuar con grupos de experimentadores en lugares abandonados, pues o bien te aburres mucho en el otro lado o no hay otra explicación. Yo, si en algún momento tengo la posibilidad de ser un espíritu libre sin estar confinado en mi cuerpo... Ya lo eres, Miguel, si ya lo casi eres. lo soy. Sí. Pero si en alguna vez tuviera esa oportunidad, si esto fuera así, si pudiera ser un espíritu libre sin estar confinado en ningún cuerpo físico, pues yo espiaría qué sucede en el Palacio de la Moncloa, en la Casa Blanca. Oye, o me daría una tarde, una noche, una vuelta por la casa de Playboy. Quiero decir... Eres muy viejuno, ¿eh? Claro, muy viejuno. Hacer cosas interesantes o descubrir cosas interesantes, pero irte a un lugar abandonado a dejar una psicofonía en las grabadoras de un grupo de experimentadores, pues qué aburrido. El fantasma picarón de, sí. de Un ser de baja vibración, ¿no? Que se llama. Oye, Laura, por eso de terminar dejando un buen sabor de boca, aunque la verdad es que hablando de lo que estamos hablando no sé si es bueno o mal sabor de boca. ¿Qué fue lo que ocurrió en el año 1970 en Thornton Heath, en Inglaterra? Porque podemos decir que es de esos casos que todavía hoy no ha podido ser explicado, ¿verdad? Pues no, la verdad es que continúa, entre comillas, abierto. Y es que hablamos de una familia atormentada nuevamente por fenómenos poltergeist de todo tipo. El tema empieza una noche de verano, una noche de agosto, cuando en mitad de la noche son despertados porque, por lo visto, la radio se enciende sola, sintonizando además una cadena rara, una cadena con un idioma extranjero, con lo cual tampoco es demasiado lógico, ¿no? Este fue el inicio, pero un inicio de fenómenos que duraron casi 4 años. Imagínate estar 4 años viviendo con fenómenos paranormales, vamos. Yo, y mira que me gustan estos temas, no me vería capaz, sinceramente, ¿no? El caso es que empiezan a pasar cosas de todo tipo, desde pantallas de lámparas que son derribadas de forma continua por manos invisibles, o por ejemplo en la Navidad de 1972, uno de los adornos del árbol sale disparado y golpea fuertemente a la frente del marido, ¿no? Ocurre de todo. Por ejemplo, se encuentran con cosas como que el árbol de Navidad se desploma o empieza a temblar violentamente, pasos en varias zonas de la casa cuando no hay nadie, de forma además absolutamente aleatoria, sobre todo por las noches, o por ejemplo lo que le ocurre al hijo de la pareja, que es que se despierta una noche y se encuentra frente a él con un hombre con ropaje antiguo que lo mira de manera realmente intimidante. Bueno, de hecho no haría falta ni que te mirara de forma intimidante, o sea, claro, solamente despertarte como niño y encontrarte con un señor desconocido que además ves que es como adulto, translúcido. O como adulto, me da igual. Claro, no, o sea, el susto, claro. Bueno, en tu caso lo sé, en tu caso sé que sales corriendo también. Y de estos dos también, lo que pasa es que no dicen nada. Bueno, el caso es que les ocurrió muchísimas cosas, como por ejemplo estar reunidos con amigos en casa que llamaran a la puerta con golpes muy bruscos y que no hubiera nadie detrás, y en ese momento además encenderse todas las luces de la casa sin que nadie las accionara. Bueno, llegaron a bendecir la casa, pero no consiguieron que los fenómenos pararan. Los objetos empezaron luego a volar por los aires, los ruidos iban también increciendo, la familia cada vez escuchaba pues ruidos más bruscos, como por ejemplo si cayeran muebles realmente grandes de forma estrepitosa al suelo, y luego no había nada realmente, ¿no? Consultaron incluso a un medium que les dijo a la familia que la granja era techada por un antiguo granjero llamado Chatterton, y que consideraba que la propiedad era suya y que no quería nadie más allí. De hecho, investigaron la historia de la casa y se encontraron que era cierto, que allí había vivido un granjero que respondía a ese nombre a mediados del siglo XVIII. De hecho, la esposa de este granjero también empezó a crear caos, y según cuentan, pues la esposa un día pues se encontró por las noches en la escalera a una anciana de cabello canoso con el pelo recogido que la miraba de forma amenazante. Eso sí, en cuanto ella la veía, desaparecía ante sus ojos, ¿no? También llegaron a ver la sombra de este granjero reflejada en las pantallas de televisión, un hombre con una chaqueta negra, con solapas anchas y puntiagudas, y con una camisa de cuello alto y con corbata. O sea que, bueno, al final lo que ocurrió es lo que ocurre en muchos de estos casos. No fueron capaces de lidiar con aquello, no fueron capaces de disolverlo, y finalmente pues se mudaron para intentar que esto acabara. Dicen que los siguientes habitantes de la casa ya no volvieron a sufrir con nada parecido, pero ahí queda la historia. La verdad es que con sucesos como este, o el de Enfield, o el de Harrisville, o el de Amityville, que no hemos mencionado, es muy conocido,
da la sensación de que los detalles son tan amplios que parece mentira que alguien se pueda estar inventando lo que le ocurrió, especialmente porque en muchas ocasiones quienes habitan estas casas no les queda más remedio sin tener otro lugar al que irse que literalmente salirse al exterior de la vivienda por miedo a lo que está ocurriendo. En fin, Laura, que con este buen cuerpo que me acabas de dejar afrontamos los últimos minutos del Colegio Invisible de hoy. Bueno, pues empezamos a entornar ya las puertas del Colegio Invisible, pero antes, mirad, más que conclusiones os pediría que me dijerais ese misterio que desde vuestro punto de vista se ha podido quedar fuera del programa de hoy. Sé que es difícil porque entiendo que este asunto da y dará para muchos programas más, pero venga, intentadlo. Laura, empiezas tú. Hay muchísimos, desde el caso Vallecas, el poltergeist, por ejemplo, de Logrosán, el poltergeist de la calle Cister de la editorial Plaza y Llanés en Málaga, o el caso de Embajadores del año 91. O sea, bueno, por decir algunos, pero seguro que me dejo muchísimos más. Y a ver qué me dicen Miguel y Jesús, porque también supongo que ellos conocerán muchos otros. Pues a ver qué dicen, porque la verdad es que, como dices, Laura, en fin, casos, acabas de citar 4 o 5 de los muchísimos de los que podríamos hablar. Jesús, Miguel, ¿cuáles se quedan fuera? Bueno, pues a ver, yo reconozco, Laura ha hecho una lista quizá de los poltergeist más populares de nuestro país. Se quedan fuera algunos casos que, bueno, yo he tenido oportunidad de recoger, pero que sobre todo tienen algo que creo que debe servir un poco también como a modo de alerta, ¿no? En estas conclusiones finales. ¿Recuerdas que hablábamos, por ejemplo, en el caso Rosenheim, cómo sutilmente se movían las lámparas? Sí. E incluso películas como puede ser Paranormal Activity, en sus primeras ediciones, porque eso luego ya se fue de madre, reflejaban que el miedo de alguna forma estaba en lo sutil, en lo que apenas se ve. Hemos hablado y hemos escuchado a Manuel Berrocal y bueno, yo he tenido muchas charlas con él precisamente de que, bueno, pues desconfiemos a veces un poco, ¿no? de esos grandes casos con fenómenos hollywoodienses dignos de película, pero sí que hay hablábamos de ese mínimo porcentaje de casos sin explicar, sí que hay unos cuantos casos en los que a veces el relato no es tan espectacular, pero sí que somos conscientes de que detrás de cosas tan sutiles como que, bueno, pues una lámpara se mueva un poquito, algo se mueva de sitio, puede haber posibilidades increíbles. Bueno, ya digo que ahí yo tengo algunos casos, yo estoy convencido de que Miguel también, en los que, bueno, pues es bastante terrorífico ver lo que determinados fenómenos puede hacerle a una familia, ¿no? Desesperarla por completo y, como bien decías, tener casi que abandonar el hogar cuando esa posibilidad existe. Otras veces no está y tienen que convivir con el fenómeno pues hasta que desaparece o no. Y aquí recuerdo también, ha citado Laura el caso Vallecas, recuerdo también el consejo que en su día el gran Fernando Jiménez del Oso dio a esa familia de Vallecas, casi como para exorcizar muchas veces esos miedos, ¿no? Que pueden provocar una situación de tensión y sugestión tremendo. Él les dijo algo así como, bueno, esta bombilla que está maldita, cogedla, tirarla por la ventana y veréis cómo todo se calma. Creo que también es labor de los que estamos aquí, de periodistas y divulgadores, muchas veces calmar o intentar rebajar un poco la ansiedad que se genera en esos ambientes, porque está claro que no es algo que ayude, ¿no? Para situaciones de este tipo. A veces la clave puede estar en las pequeñas cosas. Mira, eso es. A mí me decían cuando estábamos haciendo viajes en su momento, pues cuando nos dio la locura de ir a buscar el dorado en las selvas del Perú, nos dijeron que durante la noche lo peligroso no eran los grandes animales. Decían, los peligrosos son los pequeños. Porque cuando tú los ves, ellos ya te han visto a ti antes. Miguel. Bueno, pues yo me quedo con un caso para mí muy llamativo, que es el suceso o el caso de la creación del fantasma Philip, que publicamos en su momento sí. En la revista Año Cero, en un magnífico artículo de Juan José Sánchez Oro. Pues en este caso un grupo de personas decidió básicamente crear un fantasma. Es decir, inventaron una biografía sobre un personaje e intentaron que ese personaje ficticio se mostrara ante ellos de diversas formas. Bueno, y lo cierto es que consiguieron esa comunicación mediante raps, es decir, golpes que se escuchaban en las paredes o en una mesa. Ese era el modo de comunicación con ese aparente fantasma, y también utilizando una mesa parlante. Pero lo cierto es que del mismo modo se produjeron fenómenos físicos muy espectaculares, como mesas y sillas que se movían. Claro, aquí podemos hacernos un planteamiento muy profundo, ¿no? Es decir, si un grupo de personas son capaces, entre comillas, de crear un fantasma, una entidad fantasmal con el poder de su mente, y que esa entidad fantasmal de algún modo se comunique con ellos y provoque efectos físicos, esta puede ser la explicación para el fenómeno poltergeist. Claro, ¿qué te diría un espiritista? Un espiritista te diría, no. Ellos creen que han creado un fantasma, pero en el fondo han contactado con un espíritu de verdad que se está mostrando ante ellos.